Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy buenos días, colegas, nuevamente continuando con este curso de capacitación virtual para el nombramiento. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el último tema que hablábamos sobre propósito y que hablábamos sobre las relaciones semánticas que tienen los textos o al interior de los textos. Hoy día vamos a tratar algo que si bien es cierto, no necesariamente me preguntan en el examen, pero si yo, por ejemplo, aplico la estrategia de plantear una lectura global, de plantear mi hipótesis frente a un texto, necesito saberlo. Yo siempre, y lo voy a hacer en la pizarra para ubicarlo, yo le dije, y se lo voy a repetir porque es importante, y además creo que primero parte de una premisa. Si uno trata de resolver un texto, el texto puede cambiar entre comillas, pero mi accionar no. O sea, hay cosas que yo tengo que hacer. Eso es la implementación, el uso, la ejecución de una estrategia o técnica de desarrollo y de análisis de un texto. O sea, no tiene que ver con lo que el texto dice, tiene que ver con mi proceder. Yo siempre les he dicho a los profesores cuando hacemos, por ejemplo, las clases presenciales, les digo, uno debe partir lo siguiente: ¿quién resuelve aquí? ¿El texto me resuelve a mí o yo resuelvo el texto? Yo utilizo lo que está en el texto, yo utilizo lo que viene, pero yo soy el que resuelve, porque el sujeto pensante racional es el que resuelve, no es el instrumento, el objeto, en este caso el texto. Entonces, usted tiene que partir de lo siguiente: que la competencia de comprensión del texto tiene 1, 2, 3 y 4 capacidades. ¿Cuáles son esas? Recupera, reorganiza, reflexiona e infiere. Esta de acá es, a mi entender, la más bonita. ¿Por qué? Porque esta es la que exige que yo tenga que asociar mis saberes previos con el texto que tengo enfrente. Es decir, porque yo voy a reflexionar sobre el contenido, es decir, lo que dice el texto, pero ojo, tiene que entender que no es que yo me voy a leer todo el texto. Ojo, tengo que reflexionar sobre el contenido y sobre la forma del texto. De ahí que cuando, por ejemplo, a mí me piden tipo de texto o propósito del texto o texto con su propósito, o me pide sacar la tesis en un texto, yo tengo que entender que está muy ligado a la forma del texto. Por eso es que está en una capacidad. Muy bien, de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar del formato textual. El formato textual es como sigue. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es el formato textual, maestro? Miren, y eso implica qué cosas tengo que entender y hacer. Por ejemplo, si nosotros hablamos de formato, vamos a tener un texto. Uno se llama texto continuo. Y yo les he dicho, una forma es simplemente esta. ¿Cuándo es continuo? Cuando en el texto hay párrafos. O sea, si tengo párrafos, es un texto continuo. ¿Correcto? Pero esto tiene que manejarlo bien, porque el texto puede aparecer así, el texto puede aparecer así,
y acá siguen siendo continuos. Hasta ahí no ha pasado nada, pero este de acá es un refuerzo de la información, una ilustración, por ejemplo, un complemento de la información, ¿no? Una imagen que de alguna manera ilustre la información más importante del texto o sea llamativo con intención de captar el interés. Hasta ahí, entre comillas, no pasa nada. Pero luego viene un texto, y aquí sí quiero que me preste atención, que puede ser así. Y acá viene un elemento. Este elemento que usted está viendo, este texto se llama, ¿qué tipo de texto es? Mixto. Y el texto mixto, este elemento que está acá, es parte de la información. Por lo tanto, yo tengo que leer este elemento que está ahí. Por ejemplo, quiero que me preste atención acá, le voy a hacer acá porque es importante. Viene un título, viene un elemento visual y viene el párrafo. Y vamos a ponernos en el supuesto de que todo este elemento sea un texto argumentativo. Si eso sucede y el texto es argumentativo, yo quiero que usted entienda que el texto argumentativo tiene tres elementos. Tiene tesis, tiene razones y tiene conclusión. Entonces, vamos a suponer que la pregunta 1 me pide justamente la tesis. Y la tesis, que no le sorprenda que la tesis esté contenida aquí, en este elemento visual. Entonces yo tengo que leer esta imagen, que leer ese elemento para poder tener claro que es la tesis. Aquí va a estar el tema probablemente, la postura probablemente, la conclusión probablemente, en solo esta imagen. Entonces, es importante, por algo, y quiero que distinga la diferencia, esta imagen de acá está a un costado del camino, está a un costado del texto, es justamente un complemento. Pero este elemento de acá está en la línea del texto. Es decir, si yo quiero pasar de este borde a este borde, yo tengo como, entre comillas, entre ellos a este de acá, como obstáculo para que entonces tengo que leer. Eso tiene que tenerlo claro. Y finalmente, el otro formato, voy a borrar la pizarra, voy a utilizar la parte central porque quiero que lo tenga claro. El otro formato que es importante es un formato que son textos paralelos. Es este texto de acá. Es el texto múltiple. El texto múltiple, ¿cuántos textos son? Son dos textos. O más. Entre comillas, ojo. Y estos dos textos o más pueden ser dos puntos de vista o dos aspectos o más aspectos de un mismo tema o sobre un mismo tema. Eso es el texto en formato múltiple. Y se puede presentar de la siguiente manera. Se puede presentar, lo voy a hacer acá, se puede presentar así. O se puede presentar simplemente así. De manera vertical o de manera horizontal. Pero tengo dos o más opiniones, dos más aspectos, dicho por diferentes personas, por diferentes autores, pero aludiendo a un mismo tema.
Entonces, lo curioso y bonito es que yo, ahora sí voy a volver a borrar la pizarra, voy a volver a hacer esto. A mí me gustaría presentarles un PPT, de hecho lo tenemos, pero a sugerencia de varios de ustedes y también una cuestión como que comprensión de texto pizarra, ¿no? Matemática pizarra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son áreas que me implican pues, en la pizarra. Pero como usted tiene la chance de volver a repetir, puede pasar la vez que quiera, entonces yo vuelvo a empezar a estos efectos. Mira, maestro, una vez que me dan el texto en formato múltiple, me dan el texto en formato múltiple, vienen las preguntas. Y obviamente estas preguntas van a ser de tesis, van a ser de argumentos, por ejemplo, van a ser de postura, de uno de estos, puede ser de este de acá o puede ser de este de acá, pero también puede ser una postura o conclusión. Conclusión mejor, a ver, conclusión. De ambos textos, o sea, esto es de ambos textos. O puede ser que usted haya diferencias o que haya semejanzas entre ambos textos. ¿Ves? Entonces, este texto es un formato que, por ejemplo, estas preguntas que usted acaba de ver acá, esta y esta, ¿se mueven en qué nivel? Inferencia. ¿Ves? Pero es ojo, que cuando te pide el propósito, muchas veces eso sale del tipo de formato o tipo de texto que tenemos. Entonces, esos son los formatos textuales. Muy bien, vamos a comenzar a resolver, vamos a comenzar a hacer uno o dos textos conmigo, vamos a ir conociéndolo más que nada y luego vamos a proceder a resolver. Listo, comenzamos entonces. Vamos a borrar la pizarrita, texto número 1. Este es un pequeño ejercicio que quiero que lo vaya visualizando. Mire, maestro, dice, ¿por qué los colegios deben enseñar nutrición? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que usted observe que tiene un título. Y si yo le preguntas, voy a trabajar como siempre trabajo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Mi hipótesis sobre el propósito del texto, o el tipo de texto por propósito, y mi hipótesis sobre el tema del texto. Tenemos, ¿por qué los colegios deben enseñar nutrición? Enseñar nutrición, ¿qué vendría a ser? A ver, vamos a ver. Mire, maestro, dice, ahí está mi título, ¿está bien? Ahí está mi título. Vamos a hacerlo más al centro. Ahí está. Y ahí está el título, observe, el título es una pregunta, ¿sí? Entonces, esto que está acá es el tema, este es lo que se está nombrando, y esto que está acá es lo que es la idea. ¿Por qué? Esto van a explicar. Es decir, a mí me van a hablar de la enseñanza de la nutrición. Nutrición. ¿Qué me van a decir de la nutrición? De esto me van a hablar. Me van a decir las razones. ¿Por qué esto se debe hacer? ¿Por qué se debe enseñar nutrición? Entonces, si me van a decir las razones o por qué, probablemente lo que yo tenga aquí, ¿qué tipo de texto va a ser? Probablemente un texto argumentativo. Digo probablemente, ¿por qué? Porque vamos a sacar más características. Me pide ¿qué más tiene? Quiero que me preste atención acá.
Todo texto argumentativo tiene esta estructura. Tiene una tesis, tiene razones, ahí está, mira, ese es tal vez, y tiene conclusión. Además, usted tiene que recordar que todo buen texto argumentativo tiene estas características. Una de ellas es el uso de interrogantes. ¿Por qué el uso de interrogantes? Porque las interrogantes se usan para producir reflexión. Y si yo asumo que este texto tiene como intención convencer o persuadir, no puede existir convencimiento sin que me coloquen en situación de reflexión. O sea, yo reflexionar, porque de lo contrario, ¿cómo puedo yo lograr convencer, persuadir a alguien si es que alguien no vive esa reflexión, el que me escucha o el que me lee? Entonces, es importante manejar esto. Además, tengo que manejar que en el texto argumentativo las funciones del lenguaje que están dándose son tres: la función representativa, la función expresiva, pero la que es más notoria es esta, la función conativa, o también llamada apelativa. Y entonces comenzamos a trabajar. Yo me doy cuenta, otra cosa más, en los textos argumentativos, mire lo que estoy haciendo yo, estoy identificando lo que tengo enfrente, yo no estoy leyendo el texto todavía, probablemente lo voy a hacer, pero de una manera en función de lo que necesito para resolver, y todavía, espérense, primero eso, mire. Además, yo tengo que manejar que este texto argumentativo, ojo, mira acá, predomina esta función y tengo que tener esta premisa. Voy a borrar acá arriba porque necesito esta parte de arriba, o aquí, no sé si me entiende o me ve. Aquí la persona, el autor, y está este es el emisor y este es el receptor, este le lanza el texto argumentativo. El mensaje es un texto argumentativo. Este señor habla, él habla. ¿Cuándo habla él? Cuando justamente me deja ver su postura. Y emplea un lenguaje amical, personal. Es decir, los pronombres en primera persona, por ejemplo, es un rastro. A ver, vamos a ver, ahora sí vamos a ver. Usted va a mirar el texto en la pantalla, ¿correcto? Usted va a mirar el texto en la pantalla y vamos a ir sombreando los elementos que yo necesito para resolver el texto. Por ejemplo, este es solamente una pequeña introducción, porque del texto en formato múltiple, que es el que va a abocar bastante hoy día en esta sesión, el texto en formato múltiple normalmente, no siempre, predominantemente son argumentativos. Entonces, es importante que yo maneje muy bien el texto argumentativo. Si yo tuviese que hacer un comparativo entre los textos, el texto argumentativo es el texto más complicado, entre comillas, justamente porque contiene varias funciones del lenguaje, porque contiene exposición, porque contiene las otras formas de composición. Y no viene mucho en los exámenes. Muy bien, entonces miren lo que dice acá. Dice, ¿por qué los colegios deben enseñar nutrición? Voy a coger, me parece que este es. Voy a mirar entre párrafo y párrafo. Observe que este es un interrogante, lo que me sugiere que está propiciando reflexión desde el comienzo. Voy a mirar entre párrafo y párrafo. El segundo párrafo comienza con interrogantes. Y después de las interrogantes siempre hay que estar un poquito alerta porque normalmente, mira las interrogantes. Normalmente después del interrogante y la respuesta de los interrogantes es cuando el autor habla. ¿Listo? Es cuando el autor habla. Mire, acá dice, me refiero, dice. Allá, muy bien. Habilidades, aquí dejó de hablar. Aquí, mire, otra vez, mire los rastros de.
Estoy hablando de una formación nutricional. ¿Ve? Y dice, me refiero a las habilidades que no olvidarán después del examen. Habilidades que mantener los demonios de salud física y mental permiten recordar lo que una vez aprendieron. Es decir, ¿de qué está hablando? De formación nutricional. Dice, este es un tema muy importante. Dice que lamentablemente no forma parte. Piensen en los casos. Entonces, muy bien, preste atención acá. Yo estoy otro párrafo. Dice, los niños tienen que aprender buena nutrición durante los años de formación antes de que los malos. Ellos tienen que entender qué tipo de. Aquí está. Aquí está. Ahí, aquí está. ¿Ve? Mire. Ahí está. Aquí está la función expresiva y la función apelativa. Aquí está lo que piensa él, lo que siente él y el pedido que me está haciendo. Tiene que recordar que esto es muy sutil. Por ejemplo, esto puede parecer una broma, pero no lo es. Miren, cerca de donde yo vivo, y yo coloco esto como ejemplo, no vaya a pensar que es broma, pero yo coloco siempre este ejemplo porque yo lo he visto, es cerca de donde yo vivo. Yo encontré este anuncio acá en la ciudad de Trujillo, y digo esto porque obviamente nos van a ver en diferentes lugares, no se aplica el mismo término. Le llamamos marcianos a aquel sólido congelado de frutas, ¿no? Los componentes son las frutas, un jugo de fruta, y en otros sitios le llaman bombas, electros, ¿no? En el norte, por ejemplo, le llaman bombas, en el valle de acá también le llaman bomba, electro, chupete, ¿no? Tiene diferentes nombres. Pero el marciano, entonces aquí en la ciudad de Trujillo decía así, se vende marciano, lo cual está bien, es un anuncio, ¿ya? Pero más allá, unas casas más allá, decía lo mismo, se venden, pero ya no decía marciano, mira lo que decía. Marcianazos, aquí está, miren, marcianazo, es un marciano granazo, un marciano más grande. Es lo que piensa, es lo que, porque ojo, para mí es grande, pero no se vende porque es grande, ¿no? Yo me voy a lugar donde una bomba y es un tremendo pelotón. Y me voy acá a marciano y me da una bolsita pequeña, entonces depende, aquí está la postura, la función expresiva, lo que él piensa, lo que él siente, y la función apelativa, porque obviamente está sugiriendo de manera implícita, ¿qué cosa? Que yo tendría que elegir entre ambos, ¿cuál compraría yo? Pues ahí está. Eso es lo que usted tiene que ver. Entonces yo encontré acá, los niños tienen que aprender, le puedo llamar tesis, la tesis no necesariamente debe estar al principio, puede estar en cualquier parte, pero tiene que estar. Pero también necesita alguien que los incentive, tanto dentro como fuera de la escuela, que supera muy bien. Otro párrafo está bonito. En cambio, mira lo que me acabo de encontrar, entender el crédito de la energía, mira lo que me acabo de encontrar. Y así está bonito, ¿no? Por supuesto, dice, por ello, la clase de educación física, no, ahí está. Y acá dice, por todas estas razones, creo, mira lo que dice ahí, ¿ya? Que los padres de familia tenemos que motivar y contribuir a que en las escuelas se enseñen a los alumnos. Yo ya hice un mapeo, pero todavía no lo acabo. Ya no acabo. Mira lo que dice acá. Según el texto, ¿por qué es importante enseñar nutrición en la escuela? ¿Dónde estuvo eso? Aquí ve. Mira, ahí está, los sombreros. Miren. Siguiente. ¿Cuál es la idea temática? Ah, ya está. Cuarto párrafo. ¿Dónde está el cuarto párrafo? ¿Dónde está? Aquí ve. Aquí ve. Primero, segundo, tercero, este es el cuarto párrafo. ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será la idea? ¿Ah? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Miren, pero... Aquí está, ¿no? Mira, mira. Mira cómo me van a decir. Ahí está. Pero bueno, en la parte final, cada parte, el texto tiene un tema. Pero cada párrafo del texto tiene un subtema o idea temática. Aquí lo que me ha pedido dice cuál es la idea temática, o sea, la idea más importante del párrafo, así es su nombre, así es su nombre. Entonces, ¿cuál es la idea temática del párrafo? Es un subtema, entre comillas, le pregunto yo, ¿tendrá que ver con el tema o con la idea principal de todo el texto? Claro que sí. ¿A quién está dirigido? Ya eso lo hice. ¿Dónde está? Aquí está.
Y encontré este elemento. Mire, maestro, al encontrar este elemento estoy encontrando muchas cosas. No solamente estoy encontrando la idea principal. Bueno, este es de comillas. Entonces comenzamos. ¿Esta qué cosa es? Literal. ¿Esta qué cosa es? Literal, porque es un sumidado simple. Esta aquí es literal. Esto, ¿por qué es importante la autora de física? Puede ser diferencial, porque es importante, pero vamos a ver. ¿Por qué la expresión comparación? Uso de comillas. Uso de comillas. ¿Para qué se usan las comillas? Hay que tenerlo claro. Manual de ortografía. Manual de ortografía. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Explicación breve. Primera pregunta. Entonces vamos a hacer unos arreglos para que usted tenga más bonita su práctica. Ahí está, listo. Dice, según el texto, ¿por qué es importante señalar nutrición? Ahí está. ¿Dónde estuvo? Aquí. Entonces mi respuesta es la letra A. ¿Cuál es la idea temática del cuarto párrafo? A ver, cuarto párrafo. Aquí está el cuarto párrafo. Dice, pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo, tanto dentro como fuera de la escuela. Que sus padres los obligan a comprar sus vegetales no es exactamente la motivación. Ya. Acá, ¿quién les puede obligar a comer tanto dentro como los padres? ¿Quién está hablando de los padres? En cambio, entender que una dieta va a ser una más energía, que aprenderán cómo facilidad que sean mejores y mejores, el por otro argumento, van a comenzar el papel, se alimenta. Entonces, ¿a quién va dirigido el texto? Voy a dejar la dos un ratito, esta me interesa, ¿no? Porque esta ya está. ¿A quién está dirigido? A que estuvo bien. Por estas razones creo que los padres, que los padres de familia tenemos nosotros. Entonces, ¿a quién está dirigido? A los padres de familia, mira, ¿ves? Entonces, ahora sí en la 2. ¿Cuál es la temática del cuarto párrafo? ¿Les gusta? No habla de ellos. Los argumentos para tomar la ruta puede ser, pero este no sería la idea. Los beneficios nutricionales también, pero más bonita está la motivación de los padres. La motivación. ¿Qué tipo de motivación le dan? Pero también necesitan, acá está, motivación. ¿Qué término exactamente voy a subrayar? Este acá. Que los incentive. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Motivación. Entonces, muy bien. Tengo la 2 en la 1 la A, vamos a repetir, en la 2 la C, en la 3 la 4. ¿Por qué es importante para el autor hablar de la educación física en el quinto párrafo de este texto? Quinto párrafo. Disculpa. Vamos a ver. Ahí está. Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar complementada como una actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física no pueden ser esa combinación. Muy bien. Ahí está. Esta materia escolar. Por ello, dice. Por ello. Vamos a ver. Por ello, dice. Otra cosa más. Si tenemos clarito que este es el texto que tengo que manejar, un texto argumentativo, una característica es esta también. Usted lo tiene que manejar a nivel de párrafo y a nivel de oración. ¿Conectores de qué? De negación o de oposición. ¿Qué más? De conclusión. Esos conectores son los que más predominan. No tiene la definición de texto argumentativo. ¿Cuál es esta? Los textos argumentativos son aquellos que dicen y contradicen. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Entonces, alude a los cursos de educación física. ¿De qué manera? Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los alumnos. El último párrafo 5 dice, ¿por qué la expresión comer sus vegetales aparece con comillas en este texto? ¿Las comillas, para qué se usan las comillas? Vamos a ver, ¿para qué se usan las comillas? Por acá mejor. Más cómodo. A ver, maestra, mire. Uso de comillas. Manual de ortografía. Maestro, cuando nosotros aludimos a los signos de puntuación como elementos paratextuales o como elementos que me ayudan a resolver lo que el texto pretende o la intención del autor, no solamente estamos señalando o hablando de aquellos signos de puntuación de pausa, como son el punto seguido, etc. Estoy hablando fundamentalmente de los signos de puntuación de énfasis. Los signos de puntuación de énfasis tienen que ver con la función expresiva, tienen que ver con la intención, tienen que ver con el estado de ánimo del autor.
estos signos de puntuación de énfasis, ¿cuáles son? Son las comillas, son los paréntesis, son las preguntas, los interrogantes, las exclamaciones, es decir, todo aquello que denote una expresión anímica, un estado, digamos. Muy bien. ¿Para qué se llaman las comillas? Las comillas se usan, usted recordará, ya que puse este ejemplo, no recuerdo si lo no, pero puse, si yo por ejemplo digo el hombre es fiel, y yo le pregunto qué significa fiel, usted va a decir leal, pero si yo la palabra fiel le pongo comillas, ya no significa leal. Ahora, estas comillas que están acá están usándose ¿para qué? Para transmitir una ironía, un sentido contrario. ¿Para qué más? Cuando repetimos las comillas, maestro, se utiliza ¿dónde? En la cita, para citar de manera textual. Este es el uso más común, si se quiere, ¿no? Más fácil y más directo, pero este es el uso contextual de las comillas. Cita textual, sentido contrario. ¿Listo? Esos son los usos de las comillas. Entonces, muy bien. Ahí dice, ¿por qué la expresión comercios vegetales aparece en comillas en este texto? Entre comillas. Entonces dice ahí, miren, está en el cuarto párrafo, dice, pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como fuera de la escuela, que sus padres los obliguen a comer sus vegetales no es exactamente la motivación que necesitan. Ahí está otra vez. O sea, esa no es la motivación que necesitan. Comer su vegetales de comida, ¿qué es? A ver, vamos a ver. Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando son obligados. No habla de los alumnos. Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen peor. No habla de los chicos. Porque subraya el hecho de que los padres son malos. No necesariamente. Puede ser, está mejor. Porque reproduce, ahí está. Cita texto. Toda la respuesta de la letra D. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos calentado un poquito ya nuestras materias gris, nuestras neuronas, vamos a meternos ahora a un formato mucho más bonito, el formato múltiple. La infografía va a quedar como actividad para que me lo vaya conociendo y la próxima sesión va a tratar justamente de ello. Comenzamos, texto 1. Hacemos un paréntesis para dividir la parte práctica y la parte teórica. Unos segundos regresamos.